Saludos, buenos días. Dios le bendiga, mis hermanos. El otro día hacía unas cuantas preguntas en las cuales me comprometía. O dije que después iba a dar mi opinión de acuerdo a lo que yo entendía de la Biblia. Y dejé que algunos hermanos hablaran y muchos me tiraron por WhatsApp. Desde aquí le doy la gracia y que Dios le bendiga a todos aquellos que hicieron contacto. Porque estuve también colgándolo en mis estados de WhatsApp. Hice unas cuantas preguntas, dentro de las cuales la primera pregunta era que qué creían de la nueva doctrina de que el predicador ahora en las iglesias, después de predicar un mensaje, ¿qué te digo? 20, 25, 30, 40 minutos, entonces termina el mensaje y después comienza a ministrar a cada una de las personas en la iglesia de modo particular. Comienzan oraciones, comienzan a poner manos a cada una de las personas, a orar de manera particular o a darle profecía de una manera particular a cada uno después de obtener el mensaje. Yo decía que cuál era la necesidad, de que a cuál de los mensajes debiéramos oír, al primero que se dio de manera colectiva o a un mensaje particular. Lo que yo pienso es esto. Primero no sé si la doctrina viene de parte de Dios, pues la Biblia no me la dice, pero tampoco es un caso que se ha dado antes y que la Biblia también tampoco lo castiga o dice que no es legal o que no dentro del ámbito de Dios. Entonces, partiendo desde ese punto de que ni la Biblia me dice que lo haga, ni no me dice que no lo haga, porque en esos tiempos bíblicos no se daban esa clase, sino que tú te parabas en una sinagoga, en un grupo de personas predicando el evangelio, y tú dabas la palabra, el mensaje, personas venían arrepentidas a Cristo, y ahí todo el mundo sabe la historia de lo que pasaba en la Biblia. Ahora, ¿qué pasa con esta doctrina? Yo creo que la palabra se sustenta por sí sola. Un mensaje es dado indiscutiblemente y no importa el tiempo que dure el predicador. Pero más que pensar si es correcta o incorrecta la doctrina, hay un problema que es más grande en el pueblo, que conlleva todas estas confusiones. Yo diría que el culpable verdaderamente de que muchas cosas pasen en la iglesia es el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo le ha puesto de una manera conveniente para él mismo lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. Resulta que todo lo que nos conviene, todo lo que nos cae bien, todo lo que nos agrada, todo lo que llame a salir de una crisis, a ser bendecido materialmente, resulta que eso viene de parte de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando viene un mensaje de corrección, cuando viene una parte de corrección, de que arrepiente, te convierte, te cambia de camino, el pueblo no la toma. El pueblo dice o se siente, ustedes ven que suenan poco amén, poco aleluya. Habla Jehová muy pocas veces cuando viene un mensaje de corrección. A veces yo creo particularmente que el pueblo anda buscando no directamente al dador de las cosas, sino las cosas que se dan. Y recordemos que si el pueblo de Dios está en la iglesia, es detrás de salvación. Claro, si tú no crees en salvación, déjame decirte que no haces nada en la iglesia. Si tú no crees que hay vida después de la muerte, si tú no crees que hay un infierno, si tú no crees que hay una gloria eterna, si tú no crees que aquel gusano que no cesa en un lugar del tormento no está, si tú no crees que heredarán tierra nueva y cielo nuevo aquellos que vivan conforme a la voluntad de Cristo, entonces déjame decirte que estás equivocado yendo a la iglesia. Estás por las razones equivocadas yendo a la iglesia. Porque con todos los provechos y bienes, bienaventuranza que deja el mundo, con todos dones, con todo
con toda bendición puedes perderte y durar 20, 30, 5, 10, 15 años en la iglesia y perder tu alma, que para Cristo es lo más importante. Y déjame decirte algo, y para Satanás también. Para Satanás también es lo más importante, tu alma, porque lo que se pierde o lo que se salva es tu alma. Pero volviendo al tema, hablemos de la debilidad del pueblo. Está en que siempre se vive cuestionando si es de Dios o no es de Dios, si las profecías son de Dios o no son de Dios, si el predicador viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios, si es un predicador de evangelio RT, que no existe eso, o es un evangelio liberal, que tampoco existe eso, que eso es un evangelio de la prosperidad, que tampoco existe eso. Evangelio es evangelio. Y cuando tú estigmatizas el evangelio, ya tú no estás propagando el evangelio bíblico. Es evangelio puro y nuevo, evangelio buenas nuevas, o evangelio según Pablo, que es poder de Dios. Para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Entendemos esa parte. El problema del pueblo es el discernimiento de espíritu. El problema del pueblo es creer que todas las cosas buenas que suenan en la iglesia vienen de parte de Dios, y todas las cosas que vienen de corrección no son de parte de Dios. Si el pueblo se metiera en la búsqueda completamente del Señor, estas cuestionantes no existieran. ¿Por qué? Porque todo el tiempo ha visto falsos profetas, todo el tiempo ha visto falsa doctrina. El mismo Cristo decía que vendrían personas haciéndose pasar por Él, que venían personas que se iban a hacer pasar por Él, vuelvo y repito, y también que iban a anunciar su nombre, pero no eran de Él, ni eran Él. ¿Me entienden? Desde Deuteronomio nos están mandando a examinar la profecía. Y la primera gran manera de examinar una profecía es si se cumple. Dice la Biblia que si esto se cumple viene de parte de Jehová, y si no se cumple que no viene de parte de Jehová. Por eso muchas veces esas profecías generales, sin tiempo, una profecía de manera sui generis, única en su tipo, y no se cumple, el predicador o el profeta no dice en qué tiempo y cuáles circunstancias de manera detallada, al igual que los profetas de la Biblia. Entonces esa profecía no se cumple, entonces no es de Dios. El pueblo tiene que volcarse mejor a buscar la presencia del Señor, la dirección del Espíritu Santo, y dejarse cuestionando, porque la palabra establece que Satanás tiene sus ministros, sus falsos profetas, y que ellos se visten de ángel de luz cuando en verdad son lobos rapaces. O sea que todo el tiempo ha visto falsos profetas. ¿Se acuerda de Balaán? Una persona que era profeta de Dios, después salió de profeta de Dios, y el pueblo de Israel siquiera se dio cuenta que ya no era profeta de Dios. Seguía con el nombre de profeta de Dios, porque el pueblo no estaba buscando el discernimiento. No sabía lo que el Señor le estaba diciendo, no entendía lo que el Señor le estaba diciendo, no estaba buscando la revelación del Señor. Entonces, siempre ha existido desde la antigüedad, desde antes de Cristo venir a la tierra y después de Cristo venir a la tierra, e incluso los apóstoles predicando, habían personas que tenían don de adivinación, que engañaban a las personas. Y Pablo en un momento tuvieron que reprender a esa persona, porque ese espíritu no era real, sino que engañaban a la persona. Entonces el pueblo, en vez de estar viniendo, haciéndose cuestionante y estigmatizando a cada persona, lo que deberían de buscar presencia de Dios. Estar en la iglesia por la verdadera causa. Primero, ¿qué es salvación? Es salvación, búsqueda de salvación, predicando el evangelio en todas partes. Y mediante ese evangelio y la búsqueda de la salvación llegar a la santidad, que dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. No una santidad relativa o subjetiva al hombre, sino la santidad que establece la Biblia. No una santidad de ropa,
No una santidad de apariencia, sino una santidad la que el Señor dice que es santidad, la que la Biblia establece cuál es la santidad. Entonces el pueblo del Señor lo que tiene que hacer es buscar de Dios, buscar su presencia. Y no importa quién se para en los púlpitos, no importa si ministran o no. Un pueblo, una iglesia preparada en la búsqueda de Dios, una iglesia que Dios le revela, inmediatamente sabe si un predicador viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo no tiene que buscar orientación de otras personas para saber qué palabra viene de Dios. Inmediatamente un predicador dice: Dios te bendiga, Dios te guarde, mi nombre es fulano de tal, y comienza a predicar el predicador. Usted sabe si tiene discernimiento de espíritu, si es de Dios o no es de Dios, si viene de parte de Dios o no. La Biblia nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas se encuentra la vida eterna. Pero muchas veces preferimos escuchar lo que dice una persona desde el púlpito, una persona famosa, una persona que no voy a entrar en cuestionamiento si tiene dones o no. Este no es la palabra o el mensaje o la orientación para hablar de dones o no. En vez de yo preguntarme, traer el hombre de dones, decirle al Espíritu Santo, yo como líder de la iglesia o como la persona que va a invitar al predicador: Señor, dirígeme tú a invitar a un predicador que predique tu palabra, que viva por ti, que viva para ti, para poder llevar al pueblo a una sanidad espiritual, para predicar un verdadero evangelio. Recuerden que Pablo dice por allá en sus cartas, creo que el libro de Gálatas, disculpen si no me equivoco, disculpen si me equivoco, dice que si alguien viene predicando un evangelio distinto a este, anatema se ha llamado, o es llamado anatema, o es un anatema. Un evangelio distinto a cuál evangelio: al que predicó Pedro, al que predicó Pablo, al que predicó Jesucristo en su máxima expresión, al que predicó Juan, al que predicó Felipe, al que predicó Esteban. Cuando Esteban predicó la Biblia, lo único que hacía era repetir una historia de lo que estaba escrito ya en la Biblia, sin querer tomar un mensaje de él mismo, sino repitiendo lo que ya estaba escrito. Entonces, Espíritu Santo y la Biblia para nosotros es suficiente. Muchas veces estigmatizamos y hablamos de predicadores o no predicadores, cuando sabemos que siempre habrá falsos profetas. Siempre, mientras la iglesia esté en esta tierra, siempre habrá falsos profetas. Ahora el pueblo debe de cuidarse, el pueblo debe de buscar más de Dios y estar menos pendiente del hombre, y buscar más de Dios, buscar más de la presencia del Señor. Entonces el hombre se verá en la obligación de ir a la iglesia preparado a predicar, con un mensaje preparado y dirigido por Dios, porque en la iglesia que voy a predicar hay un pueblo que está lleno del Espíritu Santo, que está lleno de revelación, y vas a ver si yo ando predicando por mi propia prepotencia, por mi propio ego o de parte del Señor. Claro, el pueblo de Dios debe de aprender a discernir y no debe de estigmatizar a las personas. No se trata de fama ni de gloria para el hombre. Se trata de que se predique el evangelio bíblico. No el que me conviene a mí, no el que te conviene a ti. No el que yo aprendí en mi casa, porque muchas veces la costumbre que aprendo en mi casa y la quiero llevar a la iglesia, y creo que esas costumbres son las buenas. Y todo aquel que tiene otras costumbres entonces está malo. Y entonces lo bueno de eso es que esa costumbre que no estoy de acuerdo la estigmatizo como pecado, cuando la Biblia no dice que es pecado. Deje que el predicador ministre, que el predicador ore. Si viene de parte de Dios, acéptelo. Y si no viene de parte de Dios, ore para que la iglesia entienda que no viene de parte de Dios, y que ese predicador sepa que tiene que meterse con Dios para poder hablarle a un pueblo lleno del Espíritu Santo y dirigido por el Espíritu Santo. Dios le bendiga, Dios le guarde.